Hola a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión virtual de nuestra clase. Vamos a iniciar con algo muy importante. Primeramente tenemos que tener claro que de lo que vamos a platicar el día de hoy representa lo más valioso que poseemos dentro de nuestra existencia humana. No me estoy refiriendo a posesiones materiales o a valores cuantificables en el sentido monetario. Me refiero a algo mucho más importante. Me refiero, por supuesto, a la libertad y a la dignidad. Hoy trataremos de explicar estos dos conceptos y bueno, empecemos. Iniciemos con la interrogante principal, al menos de este tema. ¿Qué es la libertad? Si queremos responder con cierta precisión científica, habremos de acudir a una de las obras más influyentes de teoría política y jurídica del siglo XX, el ensayo de nombre Dos conceptos de libertad, escrito en 1958 por Isaiah Berlin. Berlin sistematizó esta distinción que transforma la concepción del derecho constitucional moderno. Él nos habla de dos tipos de libertades. Una libertad negativa, que define como la ausencia de coerción o de interferencia externa. Nos explica que es el espacio dentro del cual una persona puede actuar sin que el Estado o terceros le impongan barreras arbitrarias. Podríamos decir que esto coincide un poco con la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Esto es así porque coincide con el principio de permisión, que todo aquello que no está expresamente prohibido por una norma válida, pues entonces está jurídicamente permitido. Si lo ponemos al plano de nuestro orden constitucional, la libertad negativa fundamenta estas garantías de seguridad jurídica que están plenamente consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución. Estos preceptos pues son prácticamente ese freno, ese dique infranqueable que tiene la autoridad, que le limita a que nadie pueda ser privado de su libertad, propiedades o derechos sin que medie un juicio justo, un juicio ante los tribunales competentes, ante tribunales que previamente hayan sido establecidos y bajo las formalidades esenciales del procedimiento. Así también que no puede ser molestado ningún ciudadano sin un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado. Isaiah Berlin nos dice también que podemos tener un concepto de libertad positiva, es decir, que podemos distinguir entre dos tipos de libertades, una negativa y una positiva. Y esta libertad positiva lo que hace es responder a una pregunta distinta. Si la primera respondía a esta ausencia de coerción o de interferencia externa, y la libertad positiva responde a la pregunta ¿quién o qué me gobierna? Es esa libertad entendida como autodeterminación, como autogobierno o incluso como autonomía individual. Es decir, no basta que el Estado no solo no me encarcele, sino que se requiere que la persona, nosotros como seres humanos, tengamos una capacidad real de decidir y de ejecutar nuestros propios proyectos de vida. Para el filósofo italiano Norberto Bobbio, en su obra Igualdad y Libertad, nos demuestra que la libertad positiva se vincula estrechamente con la justicia social y con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. Si una persona no tiene garantizado el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación básica, su libertad real, es decir, su libertad positiva, se encuentra prácticamente anulada. La teoría, por ejemplo, del mínimo vital, que ya está reconocida por nuestra Suprema Corte de Justicia, en línea con esta libertad positiva, postula que el Estado tiene este deber
de asegurar un piso material mínimo para que la libertad no sea más que una ilusión retórica, sino que sea una garantía material. ¿Y qué significa ser libre? Pues bueno, para explicar esto tendríamos que acotarlo a qué significa ser libre para el derecho. Y podríamos decir que sería ser reconocido jurídicamente con autonomía y con libre albedrío. De acuerdo a la teoría general de la responsabilidad, la libertad es un presupuesto indispensable para que el orden jurídico pueda atribuir consecuencias a los actos que realiza una persona. Es decir, si un individuo no tuviese la facultad de autodeterminarse, si estuviese siempre totalmente condicionado, ya sea por fuerzas mecánicas o coacciones físicas irresistibles, sería absurdo exigir el cumplimiento, por ejemplo, de un contrato o incluso sancionarlo por un ilícito. ¿Esto por qué? Porque no está actuando por su propia determinación, sino por la fuerza o coacción de un tercero, ¿no? Ser libre, entonces, significa tener esa capacidad de elegir conscientemente el propio comportamiento frente al mandato de la ley. Pongamos un ejemplo de estas libertades. Para entenderlo mejor, pensemos en un río que tiene un gran caudal, que baja por la montaña durante una tormenta, y pues el agua desciende con fuerza, con violencia, destruyendo a su paso todo lo que encuentra, sembradíos, casas, eh, se lleva coches, y nadie puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente viene demasiado fuerte, arrastrando a lo que se encuentra. Y por supuesto, nadie puede demandar la reparación del daño al río, ni exigirle por cumplir una responsabilidad civil o penal, porque el agua, pues en realidad no es libre. Actúa bajo las leyes físicas inexorables respecto de la presión y de la gravedad. Son leyes físicas. No tiene ninguna capacidad de decidir si aplasta, si se lleva con su caudal, si destruye con su caudal todos los sembradíos. En contraposición, imaginemos a un operador que está al frente de las decisiones de una gran presa hidráulica. El operador cuenta con medidores de presión, conoce las reglas de seguridad y tiene la capacidad técnica de operar, de abrir y de cerrar las compuertas. Y si él decide conscientemente abrir una compuerta secundaria para inundar una comunidad vecina sin justificación, a él sí le podemos reprochar su conducta. ¿Por qué? Porque el operador sí es libre. El operador tuvo la capacidad de decidir su acción. El derecho no nos trata a nosotros como personas como el agua, como el caudal del río que se desborda, sino nos trata como operadores conscientes de nuestras decisiones. Debemos tener presente que la libertad jurídica entonces no es solo un obsequio del poder. También tenemos que tener muy claro que la libertad jurídica es el resultado de grandes conquistas históricas frente a la opresión. Revisemos algunos momentos históricos que formaron este parámetro de libertades que nosotros gozamos en la actualidad. Recordemos que tenemos antecedentes desde 1215, la Carta Magna en Inglaterra, en donde los varones feudales obligan al monarca a reconocer la cláusula número 39, que era la prohibición de privar de la libertad a cualquier persona libre sin juicio legal de sus pares o la ley de la tierra. Tenemos también el Acta de Habeas Corpus de 1679, que instituyó el remedio procesal idóneo para que todo detenido fuera presentado físicamente ante un juez independiente para calificar la legalidad de su arresto. De ahí tenemos también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por supuesto, que consagra en su artículo 4 que la libertad consiste en poder hacer todo aquello
que no cause perjuicio a los demás. No podemos dejar de lado el antecedente, como ya hemos comentado, de nuestra Constitución mexicana de 1917, con una amplia formación garantista. Y esta fue la primera constitución del mundo en integrar libertades individuales con derechos sociales en sus artículos 27 y 123, prácticamente inaugurando el constitucionalismo social. De ahí tenemos, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consolidan la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre, de las detenciones arbitrarias. Y pues bueno, son estas las que dan forma a este gran parámetro de legalidad que en este momento nosotros pues tenemos en nuestro país. Un aspecto importante de la libertad es precisamente que tenga como objetivo la democracia, la libertad individual. Este es un punto muy importante. El vínculo que existe entre la libertad y la democracia. El politólogo Giovanni Sartori, en su tratado Teoría de la Democracia, nos explica que la tesis de que la democracia se reduce a una regla de la mayoría no es del todo o completamente cierta, o que no está completamente, pues, entendida. Porque, por ejemplo, si una mayoría parlamentaria del 51% pudiera votar válidamente por despojar de los bienes o encarcelar a una minoría del 49%, pues entonces no estaríamos ante una democracia, sino ante una tiranía electiva. Y por tanto, pues queda plenamente demostrado que no puede tener una connotación tan simple como solamente el hecho de que sea una regla de las mayorías. También Luigi Farrajoli hace esa observación y él habla de la democracia constitucional y él dice que reposa sobre una esfera de lo indecidible. Esta esfera representa el conjunto de libertades y de derechos fundamentales que están absolutamente sustraídos de la voluntad de las mayorías legislativas y políticas. Ningún Congreso, por unánime que sea su votación, puede suprimir la libertad de conciencia, la presunción de inocencia o la libertad de expresión. Por tanto, la democracia existe para garantizar nuestras libertades individuales, para garantizar la libertad de las personas y, por supuesto, pues para hacer una vida mejor, no para destruirla. Por tanto, se convalida este vínculo indispensable, indisoluble entre lo que es la libertad y lo que es la democracia. ¿Y cómo se materializa normativamente la libertad en nuestro sistema jurídico? Bueno, tiene algunas manifestaciones pues, que están claramente delimitadas en nuestros sistemas normativos, ¿no? Por ejemplo, la libertad personal y ambulatoria está en el artículo 11 y 16 de nuestra Constitución. También está en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, aquí nos habla de que la regla general es el libre tránsito de toda persona y que la privación de la libertad es una excepción estricta y que debe de estar completamente sujeta en todo momento a el control judicial. Que deberá ser prestado de forma inmediata, por supuesto, ¿no? Tenemos también la libertad de expresión e información consagrados en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, con esta prohibición de la censura previa y del derecho a buscar, recibir y difundir ideas por cualquier medio. Tenemos también la libertad de conciencia y de culto de nuestro artículo 24 de nuestra Constitución, esta inviolabilidad del fuero interno y el principio de laicidad del Estado, ¿no? También, por supuesto, está el tema del desarrollo de la personalidad, libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 1 y también es en demasía importante, ya que también se encuentran criterios por parte de la Suprema Corte que han establecido
que se debe proteger la facultad de cada individuo para decidir de forma autónoma su proyecto de vida, su identidad de género, el cómo se autopercibe, su estado civil y en general todas sus opciones existenciales sin intromisiones por parte del legislador, ¿no? Por supuesto, también está la libertad de trabajo y de comercio, es decir, que nosotros nos podamos dedicar a la profesión, industria o comercio que mientras sea lícito, mejor convenga a nuestros intereses. ¿Y qué pasa si no hay libertad? Bueno, cuando un Estado suprime las libertades bajo el pretexto de la seguridad jurídica o por cualquier otra razón que dé como Estado, pues podríamos decir que el Estado se vuelve el enemigo. Hay un autor de nombre Gunther Jacobs que habla precisamente de esto, del derecho penal del enemigo. Y esto significa que al individuo se le desconoce el estatus de ciudadano y se cataloga como una fuente de riesgo a neutralizar, que se normaliza el uso indiscriminado de la previsión preventiva automática, que es algo que ya saben que pues tenemos ahí como pendiente dentro de nuestra Constitución, ¿no? Y que estamos contraviniendo lo establecido en la Corte Interamericana. Tenemos también que cuando se limitan estas libertades, la presunción de inocencia prácticamente en automático se ve limitada, ¿no? Y los castigos, pues se hacen pues más fuertes y más lesivos, ¿no? Cuando se pierde la libertad en general, hablando de procesos legales, pues deja de existir el debido proceso, el proceso legal deja de ser una garantía ciudadana y se transforma meramente en un mecanismo que usa la autoridad para subyugar y para castigar. Toca que platiquemos un poco respecto de qué es la dignidad humana. Abordémoslo desde la perspectiva de un filósofo que seguramente han escuchado, de Immanuel Kant. Kant formula algo que denominó imperativo categórico y que en mi consideración considero que todo estudiante de derecho debería de conocer y de preferencia grabarse. El imperativo categórico dice así: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como medio. Kant establece a través de esta obra una distinción entre precio y dignidad. Es decir, aquello que tiene un precio puede ser sustituido por algo equivalente y pertenece al mundo del mercado, de las mercancías y del valor de cambio. En cambio, aquello que está encima de todo precio, que no admite un equivalente y que no puede ser objeto de transacción, ni de cambio, es decir, de permuta, entonces esto que no tiene precio, que está por encima de todo precio, posee dignidad. Por tanto, el ser humano, al ser un sujeto moral, racional, tiene un valor intrínseco e incondicional y por tanto no tiene precio. En nuestro país, la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado respecto de la dignidad humana en México y establece que no es una simple aspiración ética, sino que debe ser una norma jurídica que sea garantizada, ya que se encuentra establecida bajo el rango constitucional de nuestra propia norma rectora, es decir, de nuestra Constitución. Y por tanto, la dignidad humana es un principio jurídico fundamental, constituye la base y la condición a partir de la cual se emanan todos los derechos reconocidos en la Constitución y por supuesto en los tratados internacionales. Estamos hablando de los derechos humanos. Por lo tanto, este derecho, el derecho a la dignidad, es un derecho fundamental prácticamente
pudiéramos decir, autónomo, directamente exigible, por ejemplo, vía amparo ante un tribunal, ante un juez de distrito y frente a cualquier otra autoridad, ¿no? En el sentido de ser protegidos en nuestra dignidad, ya sea por autoridades o incluso por particulares. Y la gran pregunta, ¿un ser humano puede perder su dignidad? La respuesta es clara, categórica, completa e indebatible. No. La dignidad humana es inalienable, imprescriptible e inextinguible. Ninguna persona, por grave que sea el delito que haya cometido, pierde su dignidad intrínseca. Esa dignidad intrínseca por el solo hecho de ser humano. Es por ello que al menos nuestra Constitución prohíbe terminantemente la pena de muerte, los azotes, la mutilación, la infamia, la tortura, cualquier tipo de tormento. Sin embargo, en el plano sociológico y también en el plano procesal, sí podemos decir que la dignidad puede ser vulnerada cuando el poder estatal incurre en algo que podemos denominar cosificación. Es decir, cuando una corporación policial o ministerial somete a un detenido a tortura física o psicológica, por ejemplo, para extraer una confesión forzada. ¿Cómo lo trata? Pues lo trata como un objeto a la persona y no como un sujeto de sus derechos. También cuando se expone públicamente a imputados, a medios masivos de comunicación y los muestra como si fueran trofeos procesales y prácticamente ahí se ve aniquilada su presunción de inocencia y por supuesto su derecho al honor, ¿no? También cuando las personas privadas de su libertad pues están amontonadas y hacinadas sin lo básico, sin agua potable, sin atención médica, sin condiciones mínimas de higiene, degradándolas a condiciones incompatibles con la dignidad humana. Sé que para muchos esto pudiera resultar algo controversial y podríamos estar del lado de lo que dice el presidente de El Salvador, ¿no? Que no merecen nada. Sin embargo, el tratarlos de esa forma sería aceptar que nosotros mismos también somos victimarios y también estamos actuando como ellos. Si ellos vulneraron los derechos de otras personas, si ellos lesionaron a otras personas, si ellos cometieron delitos indecibles, nosotros o el Estado o nosotros como personas físicas o particulares, pues no podríamos estar actuando en la misma medida y en la misma forma, ya que simplemente entonces sería lo esperable que nos esperara el mismo camino. Porque si se castiga por eso, entonces también nosotros tendríamos que ser castigados. A ver, pongamos un ejemplo. Pensemos en una pintura original de, por ejemplo, el gran maestro Da Vinci, resguardada en un museo frente a millones o miles de copias impresas en papel periódico. Los folletos impresos en papel periódico tienen un precio monetario. Si se manchan, se rompen, se mojan, se tiran a la basura, simplemente se imprimen otros. La obra de arte original, en realidad, no tiene un precio sustitutivo. ¿Por qué? Porque es única, irrepetible y posee un valor intrínseco, inalterable. Si un vándalo arroja lodo sobre la pintura original, la pintura en su valor, pues no se ve afectada específicamente en su valor intrínseco, por ser una pintura, obviamente, del gran maestro. Lo que ocurre es que estamos frente a un acto de profanación contra una pieza que realmente es invaluable. Esta analogía nos lleva, quizás un poco de forma burda, a comparar al ser humano como esa obra o esa pieza de arte original. Cuando una autoridad maltrata, humilla, le hace vejaciones a un ciudadano, ya sea en una oficina pública o en una celda, la autoridad no por eso le quita la dignidad al ser humano. Lo que hace la autoridad es cometer una grave infracción
al tratar al ser humano como si fuera papel desechable, como los periódicos en los que estaba impresa la gran obra de arte. No podemos dejar de mencionar los derechos humanos, digo, de eso se trata esta charla, ¿no? Y de la protección que brindan a la dignidad. Dentro de este catálogo integral de derechos humanos que operan como escudos protectores alrededor de la dignidad, tenemos pues a los derechos que funcionan como si fuesen un escudo físico, ¿no? Íntimo a nuestra salud, a nuestra vida, a nuestra integridad personal, consagrados en el artículo 42 y 22 de nuestra Constitución, o también el gran escudo que tenemos para defender nuestra autonomía, nuestras libertades de pensamiento, de expresión, de conciencia, de culto y de libre desarrollo de la personalidad. También tenemos un escudo procesal y garantista, donde se protege el debido proceso, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, están establecidos en nuestro artículo 14, 16, 17 y 20 de nuestra Constitución. Y por supuesto este gran escudo material y social, el derecho a un trabajo digno, el derecho a educación, a vivienda, el derecho a un mínimo vital que ya habíamos mencionado. Con esto concluimos nuestra sesión virtual del día de hoy. Recuerden que el dominio de estos conceptos, tanto de la libertad y la dignidad, no es para que pues, los guardemos solamente en nuestra memoria o para tenerlos para cuando la ocasión se presente y lo ocupemos como un mero ejercicio retórico, sino debe representar una armadura técnica y ética para defender los derechos de las personas, ya sea en nuestro ejercicio profesional o simplemente en el devenir de nuestra vida. Mucho éxito, jóvenes. Nos vemos en la siguiente.